La niebla matutina rodaba baja sobre valle seco, suavizando las duras líneas de la tierra con una ternura rara. Era el tipo de silencio que llega antes de que algo cambie, un silencio denso con significado. Elena Vargas salió al porche, su chal bien envuelto contra el aire húmedo. Mateo ya se había ido de la casa, como solía hacerlo al amanecer. Ella se había acostumbrado a su ritmo, levantarse temprano, caminar lejos, regresar en silencio. Las palabras nunca habían sido su vínculo, pero hoy algo se sentía diferente. Se dirigió hacia el pozo con un balde de hojalata en la mano, las botas crujiendo sobre la hierba helada. El aire tenía esa quietud cargada, del tipo que persiste antes de una tormenta o una revelación. Fue entonces cuando vio a la niña. Arrodillada junto a las piedras del pozo, estaba una joven indígena, de no más de 10 u 11 años, descalza y temblando. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, su cabello oscuro enredado y húmedo por la niebla. Una mano sostenía una bolsa tejida, la otra descansaba en su rodilla, raspada y sangrando. Su piel estaba pálida bajo la luz temprana, sus ojos abiertos con miedo y hambre. Elena se congeló. La niña no corrió, no habló, solo la miró, como un venado inseguro de si huir o confiar. Lentamente, Elena dejó el balde en el suelo. «Estás herida», dijo con suavidad. «¿Estás sola?» No hubo respuesta. Dio un paso más cerca, sus ojos atraídos por el objeto en la mano de la niña. Un pequeño brazalete de cuero, desgastado pero intacto, colgaba de sus dedos. El mismo símbolo estaba grabado en el centro, un pájaro en vuelo. El aliento de Elena se detuvo. Era el mismo diseño exacto tallado en el colgante de madera que Mateo había dejado una vez en su porche. No similar, idéntico. Los ojos de la niña se alzaron hacia el rostro de Elena, buscando algo. Luego, sin decir una palabra, bajó el brazalete y susurró tan débilmente que Elena casi no lo oyó. «Flor de viento». Un nombre, su nombre. Elena extendió una mano. «Ven, estás a salvo aquí». Aún en silencio, la niña se dejó llevar hacia la casa. Dentro, Elena calentó agua sobre el fuego y envolvió a Flor de Viento en una manta seca. La niña no volvió a hablar, solo observaba. Observaba el parpadeo del fuego, el vapor que subía del cuenco, y luego el colgante tallado que colgaba cerca de la ventana. Sus ojos se abrieron más. Se escucharon pasos afuera. Mateo entró, cargando un montón de leña. Cuando sus ojos se posaron en la niña, todo en él se detuvo. La leña cayó de sus brazos. No se movió, no habló, no respiró. Elena miró entre ellos, su corazón latiendo con fuerza. «¿La conoces, verdad?» Sin palabras. Mateo dio un paso adelante lentamente. La niña se puso de pie, inestable pero compuesta. Caminó hacia él, su mirada fija en la suya. En un movimiento instintivo, levantó la muñeca y deslizó el brazalete en su mano. Él lo miró, como si quemara. Luego, finalmente, Mateo susurró, con la voz cruda por algo más profundo que el dolor. «Es la hija de mi hermana». Esa noche, Elena apenas durmió. Se sentó en la ventana, mirando la niebla que aún se aferraba a las colinas, como un presagio. Dentro de la casa, Flor de Viento yacía acurrucada en el catre junto al fuego, respirando uniformemente. Mateo estaba sentado al otro extremo de la habitación, silencioso como siempre, pero ahora con una sombra en los ojos que ella no había visto antes. Una sombra no de dolor, sino de culpa, y tal vez miedo. Afuera, el viento cambió. Desde más allá de la línea de árboles, lejos en la oscuridad, vino el ulular de un búho, largo, bajo y lúgubre. Elena no sabía por qué, pero la hizo estremecer. Algo había llegado a su puerta esa mañana. No solo una niña, un hilo del pasado de Mateo, una chispa para la sospecha del pueblo, una prueba para todo lo que habían intentado reconstruir, y, de alguna manera, apenas había comenzado.
Mateo no había hablado desde las palabras «es la hija de mi hermana». Después de eso, el silencio lo reclamó como un viejo compañero. Elena intentó no presionar. Se ocupó preparando un estofado ligero, algo que Flor de Viento pudiera comer, a pesar de su visible agotamiento. La niña no había hablado de nuevo, solo asintió cortésmente y escondió sus manos bajo las mangas del chal tejido que Elena le había puesto. Su postura era quieta, pero no floja. Era la postura de alguien entrenado para permanecer invisible. Una niña que había aprendido a desaparecer sin salir de la habitación. Mientras la olla hervía y el fuego crepitaba, Elena miró hacia la mesa. Mateo estaba sentado junto a ella, tallando algo en una tira delgada de madera. Sus manos se movían con un ritmo constante, pero sus ojos estaban lejos. El silencio entre ellos siempre había sido una especie de acuerdo, pero ahora se sentía peligroso, como si la quietud no estuviera sosteniendo la paz, sino conteniendo una inundación. Ella habló en voz baja, cuidadosa de que las palabras no sonaran como demandas. «¿Por qué no me dijiste que tenías familia?» Mateo no levantó la vista. «Se parece a ti», continuó Elena, especialmente en los ojos, aún sin respuesta. Elena dio un paso más cerca. «Dijiste que es la hija de tu hermana. ¿Dónde está su madre ahora?» La mano de Mateo se detuvo. Su pulgar trazó la talla a medio formar. «Muerta», dijo. Solo una palabra. La habitación la sostuvo como un peso. Murió. Mateo dio un asentimiento pequeño, casi imperceptible. «Bandidos. Hace mucho tiempo». Elena exhaló lentamente. «¿Y la niña?» «Pensé que murió con ella». Se puso de pie y caminó hacia la chimenea, mirando las llamas. Flor de Viento lo observó sin parpadear. Sus ojos no estaban abiertos por miedo. Eran profundos con reconocimiento, como si hubiera pasado años persiguiendo la silueta de ese hombre en sus sueños. Elena se arrodilló junto a la niña y tomó su mano. «¿Cómo llegaste aquí?» Flor de Viento no respondió con palabras. En cambio, desató la bolsa que llevaba y la colocó en el regazo de Elena. Dentro había pedazos de tela, hierbas secas, un pequeño silbato de concha y un trozo de cuero doblado. Elena abrió el cuero y vio un mapa, dibujado a mano, descolorido, pero con líneas claras. Ríos, colinas, símbolos, una X marcada cerca de Valle Seco. «Siguió las estrellas», dijo Mateo detrás de ella, y el olor a ceniza. Elena se giró. «¿Ceniza?» Mateo señaló el colgante que colgaba junto a la ventana. «Tallé el mismo pájaro en la bolsa de medicinas de su madre, la última vez que hablamos». «¿Y ella lo recordó?» preguntó Elena, asombrada. «Me recordó», dijo él, apenas por encima de un susurro, incluso cuando yo me había olvidado de mí mismo. Esa noche, la niña durmió de nuevo junto al fuego, acurrucada en los pliegues de la manta, como un ratón de campo en invierno. Elena se sentó cerca, acariciando el cabello de Flor de Viento, notando cómo la niña no se inmutaba ante el toque, solo se relajaba lentamente, como tierra que se descongela. Mateo se sentó en el umbral de la puerta principal, observando el camino vacío que llevaba a las colinas. «Vendrán», dijo suavemente. «¿Quién?», preguntó Elena. «El pueblo. Tal vez más». Hizo una pausa. «Temen lo que no entienden. Es solo una niña. Es indígena. No verán más allá de eso». Elena cruzó los brazos. «Entonces les enseñaremos». Mateo la miró, con una expresión indescifrable. Esa lección cuesta más de lo que la mayoría está dispuesta a pagar. Al amanecer, Elena salió y encontró la talla en la que Mateo había estado trabajando. La había dejado en el riel del porche. Era un pequeño pájaro, con las alas abiertas, volando hacia arriba. Debajo, grabado cuidadosamente en escritura indígena, había una palabra que ella no reconoció. La llevó dentro. Cuando Flor de Viento la vio, sonrió, apenas, y susurró la palabra en voz alta por primera vez. «Regresa». «¿Qué significa?»,
preguntó Elena. Flor de Viento miró a Mateo, quien tradujo con una voz llena de grava irreverencia. Significa que regresa al camino. No pasó mucho tiempo. Las noticias se esparcen más rápido que la verdad en lugares como Valle Seco, y la vista de una niña de cabello oscuro, caminando al borde de la propiedad de Elena Vargas, fue todo lo que necesitó. Para cuando Elena regresó del mercado con una bolsa de harina y una pequeña lata de café, los susurros ya se acumulaban como moscas. «Ahora está cuidando a otra», murmuró una mujer cerca de la tienda general. «Ni siquiera un chico esta vez, solo una niña salvaje con mirada de cuervo», dijo el aprendiz del herrero. El padre Morales no habló mucho, pero no necesitaba hacerlo. Sus largas miradas durante la misa del domingo, siempre dirigidas hacia Elena, decían más que cualquier palabra. Y cuando predicó sobre alianzas impuras y raíces paganas que crecen bajo la casa de los justos, el mensaje cayó como una roca a través de una ventana. Esa semana, Elena mantuvo a Flor de Viento cerca. La niña había comenzado a hablar más, aún en susurros, pero lo suficiente para contar historias a través de recuerdos fragmentados. Había vivido entre la gente de su madre hasta el ataque, luego vagó, sobrevivió, observó, esperó y siempre recordó el rostro de Mateo, como si sus huesos lo hubieran memorizado. Flor de Viento pasaba la mayoría de las mañanas en el campo trasero recolectando plantas. Se movía con cuidado, arrodillándose, oliendo, tocando la corteza, observando pájaros. Le mostró a Elena qué hojas podían curar infecciones, qué bayas evitar y cómo extraer el olor a cedro para hacer una pasta curativa. «Sabe más que la mayoría de las mujeres adultas», susurró Elena a Mateo una noche, observando a la niña mezclar ungüentos con dedos expertos. «Y solo es una niña. Fue enseñada por alguien que creía que viviría», dijo él, incluso cuando el mundo decía lo contrario. Pero el mundo a su alrededor no creía. 2 noches después, Elena abrió su puerta y encontró un montón de palos atados con hilo rojo, colocado en su porche. Reconoció el mensaje. En los viejos cuentos populares, significaba portador de maldiciones, semilla del mal. Alguien se había tomado el tiempo de atar esa advertencia en silencio. Luego, las gallinas dejaron de poner. Un niño en el pueblo desarrolló fiebre, una vaca perdió a su cría, y así el pueblo encontró algo a quien culpar. El viernes, Flor de Viento caminó sola hasta la propiedad, a solo unos metros del camino principal. Se sentó cerca del tocón del árbol viejo, tarareando suavemente y tejiendo hojas secas en un círculo. Un niño del pueblo, no mayor que Flor de Viento, la vio. Se quedó mirándola por un momento, con curiosidad en los ojos. Luego recogió una piedra. Cuando la piedra golpeó el brazo de Flor de Viento, ella no gritó. Solo miró al chico. Él arrojó otra y otra hasta que Elena corrió colina abajo, gritando: «¡Para! ¡Para!». El chico corrió. Elena se arrodilló junto a Flor de Viento. Los ojos de la niña estaban calmados, pero su brazo sangraba. Dentro de la casa, Mateo limpió la herida en silencio. Su mandíbula estaba tensa, sus manos firmes. «Ni siquiera se inmutó», murmuró Elena. «Solo lo aceptó. Ha sido enseñada que sobrevivir es más silencioso que protestar», dijo él, «pero eso no lo hace correcto». Más tarde esa noche, Elena encendió una linterna y la colocó en el porche, dejando la puerta entreabierta. «Que vean», dijo. «Que vengan y pregunten». Mateo la observó desde las sombras. «No preguntarán, juzgarán. Y si tenemos suerte», dijo ella, «uno de ellos se preguntará por qué no nos escondimos». El fuego crepitaba bajo en el hogar detrás de ellos. Flor de Viento dormía con la talla del pájaro pequeño metida bajo su mano. Afuera, el viento cambió, ahora frío, inquieto. Valle Seco estaba agitándose de nuevo, pero esta vez Elena no sería tomada por sorpresa. Esta vez eran 3. Flor de Viento se levantaba temprano, siempre antes del sol, siempre antes que nadie.
Se movía como una sombra, deslizándose descalza por los tablones de la casa sin hacer ruido. Para cuando Elena abrió los ojos, la niña ya había recogido hierbas y las había colocado en el alféizar de la ventana. Salvia, milenrama, corteza de sauce y algo más que Elena no reconoció. Flores largas de color púrpura con hojas estrechas que olían débilmente a miel y humo. Ella dice que calma la sangre, explicó Mateo más tarde. Detiene que la infección viaje. ¿Ella?, preguntó Elena levantando una ceja. Mateo casi sonrió. Mi madre. Ella enseñó a la madre de Flor de Viento. Es conocimiento antiguo. Elena pasó la mano suavemente sobre el montón. Es conocimiento que la hará ahorcar en este pueblo. Mateo no respondió, pero su silencio fue suficiente. Esa tarde, un golpe suave resonó desde la puerta en el borde de la propiedad. Cuando Elena la abrió, encontró a una mujer parada allí, callada, nerviosa, sosteniendo un paquete envuelto en tela. Dentro había un conejo, con la pata trasera destrozada y temblando. Escuché que ella sabe cómo ayudar, susurró la mujer. Elena miró a Flor de Viento, quien había aparecido a su lado sin decir una palabra. La niña estudió la herida del conejo, luego asintió y lo tomó cuidadosamente en sus brazos. Lo llevó como si fuera algo sagrado. En una hora, la hemorragia se detuvo. Al anochecer, el conejo estaba dormido, respirando uniformemente junto al hogar. A la mañana siguiente, dejaron un saco de harina y 2 frascos de conservas en la puerta. No había nota, pero el mensaje era claro. Esa semana, 3 personas más llegaron en silencio. Un chico con una quemadura ampollada, una mujer embarazada con hinchazón, un peón con una infección en la piel que ningún ungüento del pueblo había curado. Flor de Viento les dijo poco, solo miró, asintió y trató. Trabajaba junto a Elena, enseñando al hacer, mostrando cómo envolver corteza con tela, cómo remojar hierbas sin hervir su fuerza, cómo cantar suavemente mientras la tintura se enfriaba. No era magia, pero lo parecía, y a algunos no les gustaba lo que veían. El 7º día, Elena despertó y encontró una gallina muerta clavada en su puerta principal, con el cuerpo torcido, las alas abiertas, una cruz roja pintada en el pecho. Mateo estaba detrás de ella, con los hombros rígidos, los ojos fijos en el horizonte. «La quieren fuera», dijo. «Está ayudando a la gente. Está asustando a la gente». La voz de Elena tembló. «¿Porque sabe curar? Porque no los necesita para hacerlo». Esa noche, Flor de Viento se sentó junto al fuego y comenzó a dibujar en la tierra con un palo. Símbolos, patrones, círculos que se cruzaban con lunas crecientes y huellas de pájaros. Elena observó en silencio, reconociendo algunos de la talla que Mateo había hecho, pero otros eran nuevos, más antiguos. «¿Tu madre te enseñó esto?», preguntó. Flor de Viento asintió. «¿Sabes qué significan?». La niña dudó, luego levantó la vista. «Protegen a los que recuerdan». Elena se arrodilló junto a ella. «¿Y los que olvidan?». Flor de Viento no respondió. Simplemente colocó su pequeña mano sobre la de Elena y cerró los ojos. Un calor se extendió por el brazo de Elena, no ardor, sino algo más lento. Un zumbido como el ritmo del viento a través de la hierba alta, una quietud viva y consciente. Cuando Flor de Viento abrió los ojos de nuevo, Elena sintió que las lágrimas subían antes de que pudiera detenerlas. «La vi», susurró Elena. «A tu madre, solo por un momento». Flor de Viento sonrió suavemente y Elena entendió. Esta niña no solo había venido para ser curada, había venido para sanar lo que había estado roto mucho más tiempo de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a decir en voz alta. La tormenta llegó sin previo aviso. Comenzó como una mancha gris en el horizonte. Luego, el viento cambió, trayendo consigo el olor a madera quemada, no de la chimenea de Elena, sino de la cresta donde los árboles secos bordeaban el borde del valle. Mateo salió al porche esa noche.
con la frente fruncida. Se quedó quieto por mucho tiempo, solo observando el cielo. «Hay humo allá arriba», dijo. «Lado norte». «¿Relámpago?», preguntó Elena, ya sabiendo la respuesta. Mateo negó con la cabeza. Sin truenos, sin nubes de tormenta, solo fuego. Al anochecer, el viento había empujado el humo hacia abajo, enroscándolo como dedos alrededor de los postes de su cerca. Flor de Viento estaba en la ventana, con las manos presionadas contra el vidrio. Sus ojos reflejaban el resplandor, destellos naranjas que subían desde la cresta, como señales fantasmales. «Alguien inició ese fuego», murmuró Elena. Mateo no dijo nada. Ambos sabían quién. Más tarde esa noche, después de que el estofado fue recogido y Flor de Viento se había ido a dormir, Elena salió. El humo se había desvanecido, pero algo más pesaba en el aire, algo más pesado que la ceniza. No lo notó hasta que su pie raspó contra el porche, un símbolo pintado en lodo negro cruzado por el marco de su puerta. 3 círculos conectados por una línea dentada, cortados en diagonal por lo que parecía una cruz tosca. No necesitaba que Mateo lo tradujera. Había visto marcas como esa talladas en los árboles cerca de las ruinas de la vieja iglesia. Era una señal, una advertencia. ¿Qué? Mateo salió detrás de ella. Significa que ella los ha maldecido. Ella los ha curado. Ellos llaman a ese poder antinatural. Los puños de Elena se apretaron. Entonces que vengan y la miren a los ojos cuando lo digan. Mateo puso una mano en su hombro. No vendrán de día. A la mañana siguiente, Elena encontró un papel clavado en el poste junto a la puerta. Lo arrancó con manos temblorosas. Una sola oración. La sangre de uno no protege a nadie. Esa semana, nadie vino a la puerta. Ni harina, ni frascos, ni niños enfermos. Solo silencio. Elena y Flor de Viento pasaron su tiempo recolectando hierbas de finales de otoño y reparando la línea de la cerca. Pero el ambiente era diferente, pesado, como si cada árbol estuviera observando. Cada brisa llevaba un susurro. Flor de Viento hablaba menos. Comenzó a dibujar sus símbolos en secreto, rascándolos bajo el porche, detrás de la puerta de la despensa, incluso debajo de la cama de Elena. Mateo la observaba de cerca. «Se está preparando», dijo. «¿Para qué?», preguntó Elena. «Para el momento en que dejen de susurrar y empiecen a gritar». En la tercera noche, justo después de la medianoche, Elena despertó con un sonido que no había escuchado en meses. Caballos, 2 de ellos, acercándose lentamente, sin linternas, sin voces. Se deslizó silenciosamente hacia la ventana. 2 jinetes, abrigos largos, sombreros bajos. Uno desmontó y caminó hacia el porche. Mateo ya había tomado posición cerca de la puerta. Su cuchillo estaba en la mano. El hombre no tocó. Solo colocó un paquete en los escalones. Luego se giró, montó de nuevo y regresó a la oscuridad. Elena esperó hasta el amanecer para abrirlo. Dentro, una muñeca rota, un manojo de salvia y un trozo de papel con un dibujo de un niño. Flor de Viento de pie sobre un grupo de personas dibujadas como figuras de palo inclinadas por el dolor. Elena lo miró por mucho tiempo, con la garganta apretada. «Están tratando de hacerla la villana», dijo. Mateo asintió. «Siempre necesitan a uno». Esa noche, Flor de Viento tomó un trozo de carbón del hogar y se acercó a la puerta donde el símbolo de lodo se había secado hacía tiempo. Sin decir una palabra, dibujó sobre él. Sus movimientos eran tranquilos, precisos. En lugar del glifo odioso, dibujó el pájaro, el mismo del colgante, el mismo de la bolsa de su madre. Alas extendidas, en vuelo, vivo. Mientras el sol se ponía detrás de ellos, la última luz golpeó la puerta justo así, y el pájaro pareció elevarse. Fuera de la madera, no en desafío, sino en una resistencia silenciosa, el viento cambió esa noche.
Sopló desde el oeste, de donde nunca venía el viento, y llevaba consigo el aliento seco y agrietado de algo antiguo. Elena no durmió. Tampoco lo hizo Mateo, y aunque Flor de Viento cerró los ojos, su cuerpo se retorcía bajo las mantas, enredado, en visiones que nadie podía ver. Gimió una vez, luego otra, sonidos bajos como hojas aplastadas bajo los pies. Justo antes del amanecer, se sentó de golpe, jadeando por aire. Elena corrió a su lado. «¿Qué viste?», susurró. Flor de Viento la miró, pero su mirada estaba distante, atrapada en algún otro lugar. Luego, con una voz apenas por encima de su aliento, respondió: «¡Humo!», desde el altar. Más tarde esa mañana, las campanas de Valle Seco sonaron. 5 toques cortos. Luego silencio. Ese patrón tenía un solo significado: fuego. Elena y Mateo corrieron al borde de la colina. Desde allí podían ver el pueblo. La pequeña capilla blanca, apenas usada pero aún simbólica, estaba en el centro, o lo había estado. Ahora el humo salía de las ventanas. Las llamas lamían el campanario como lenguas de juicio. Los habitantes del pueblo se apresuraban a arrojar cubos de agua, pero era demasiado tarde. El edificio colapsó hacia adentro mientras la campana caía con un grito metálico, resonando por las colinas como un lamento de muerte. A mediodía, los susurros comenzaron. Dicen que el fuego comenzó desde dentro. Tal vez fue un relámpago, pero no había tormenta. Vi a la niña cerca de la capilla, hace días. Estaba dibujando algo. En la cerca. La llamaban Flor de Viento. Ese ni siquiera es un nombre cristiano. Elena se quedó en su porche ese día, con los brazos cruzados, el rifle sobre las rodillas. No dijo una palabra al chico que pasó a caballo y escupió en la tierra. No se levantó cuando una mujer se detuvo en la puerta y miró demasiado tiempo. Pero Mateo estaba detrás de ella, silencioso como las montañas, y eso fue suficiente. Dentro, Flor de Viento estaba sentada junto al fuego. Sostenía una piedra en una mano y la tallaba con la punta de un clavo doblado. Lenta, pacientemente. En su superficie, la curva tenue de un pájaro comenzó a aparecer de nuevo. Ella soñó con el fuego, dijo Elena esa noche. Antes de que ocurriera, Mateo no respondió. Ella lo sabía. Todavía nada. ¿Crees que ella lo inició? Él finalmente la miró. No. Pero, ¿crees que significa algo? Asintió. Esa noche, Flor de Viento colocó la piedra tallada en el centro de la habitación y la rodeó con 4 plumas. Una negra, una blanca, una roja, una dorada. No dijo nada mientras trabajaba. Solo se movía con una calma ritualística, como si alguien más guiara sus manos. Cuando terminó, levantó la vista hacia Elena y Mateo. «Ahora vendrán», dijo. Por la mañana llegó el sheriff, no solo. Trajo a un juez itinerante del sur y a un sacerdote del condado vecino. No tocaron. Se pararon en la puerta como curas antes de un funeral. «Hemos tenido sucesos extraños», dijo el juez. «Los habitantes del pueblo están inquietos». «Es una niña», respondió Elena fríamente. «Es indígena», murmuró el sheriff. La voz de Mateo cortó el aire de la mañana, y yo aún estoy aquí. La mano del sheriff se movió hacia su funda, pero el juez levantó una mano. «No es necesario. Estamos aquí para ofrecer un compromiso», señaló al sacerdote. «Hay una misión cerca de la frontera. Reciben huérfanos, los civilizan, los educan». «No es huérfana», dijo Elena. «Lo será si no la dejas ir». Esa noche nadie durmió. Elena se sentó junto a Flor de Viento. Mateo afiló un cuchillo que no pretendía usar, a menos que fuera absolutamente necesario. La niña dibujó un nuevo símbolo junto al hogar, diferente, una espiral dentro de un cuadrado rodeada de líneas quebradas. «¿Qué significa?», preguntó Elena. Flor de Viento la miró, con los ojos llenos de luz de fuego y memoria. «Significa que las paredes se están cerrando».
Pero cuando Elena tomó su mano, la niña sonrió suavemente. «Incluso las paredes», dijo, «tienen grietas». Pasaron 3 días. No vinieron más jinetes, no ardieron más fuegos. Pero el silencio era peor que cualquiera de los dos. Era un silencio lleno de aliento contenido, como si el pueblo estuviera esperando algo, o tal vez alguien le estaba dando a Elena una oportunidad para reconsiderar, una advertencia final. Pero Elena no era de las que dudan, no más. Pasaba sus mañanas recogiendo leña y apilándola con Flor de Viento, las tardes reparando cercas, revisando el ganado, manteniendo sus manos ocupadas para que su corazón no colapsara bajo el peso del temor. Flor de Viento hablaba poco, pero se movía con propósito. Sus dibujos eran más frecuentes ahora, símbolos garabateados en pergamino, en la tierra, grabados en leña con la punta de una cuchilla. Cada uno se sentía como un escudo contra algo que nadie podía nombrar. Luego vino la visita final del sheriff. Esta vez no se molestó con la puerta. Él y 2 ayudantes cabalgaron directamente al porche, desmontaron y se pararon lado a lado como hombres que venían a cobrar una deuda. Sus botas dejaron marcas oscuras en los escalones de Elena. Mateo estaba en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos indescifrables. Flor de Viento se quedó sentada cerca del hogar, callada, tallando otro pájaro en la madera de un taburete. «No estoy aquí para discutir», dijo el sheriff con firmeza. Elena no le ofreció asiento. «Ha habido un voto», continuó. «Consejo de ancianos y habitantes del pueblo por igual. Quieren a la niña fuera para el domingo, o la sacarán ellos mismos». Elena sintió el peso de las palabras, pero no se inmutó. «¿Y si no la dejamos ir?». El sheriff miró más allá de ella hacia Mateo. «Entonces ambos serán considerados amenazas. ¿Y sabes lo que la ley hace con las amenazas?». Mateo no habló, no se movió. Pero Elena vio el cambio en su postura, una quietud más peligrosa que la ira. «No ha lastimado a nadie», dijo Elena. «Ha curado a 3». El sheriff levantó la barbilla y quemó una casa de Dios. Mateo dio un paso adelante entonces, solo una vez. Ella no inició ese fuego. No. Entonces, ¿quién lo hizo? El viento se levantó. Frío y cortante, azotó el abrigo del sheriff hacia un lado y hizo sonar las viejas campanas colgando junto a la puerta. Elena notó que su caballo se movió nerviosamente. Los ayudantes miraron a su alrededor como si la tierra misma hubiera comenzado a volverse contra ellos. «No va a ninguna parte», dijo Elena. El sheriff dio un paso más cerca, bajando la voz. «Estoy tratando de mantener esto civilizado». «Estás tratando de mantenerlo oculto», espetó ella. «No quieres que la gente pregunte qué hace peligrosa a una niña. Quieres enterrar la pregunta antes de que se extienda». Sus labios se apretaron. «Domingo», dijo de nuevo. Luego se giró y se alejó. Esa noche, la luna se alzó llena y de color cobre. Flor de Viento no podía dormir. Se sentó cerca del fuego, con la espalda recta, los ojos abiertos de par en par. Elena se unió a ella. «Deberías descansar», susurró Elena. Flor de Viento negó con la cabeza. «Es casi la hora». «¿Para qué?». La niña dudó, luego dijo. «El fuego no fue la advertencia, eso fue solo el fósforo». Mateo entró desde afuera, sacudiendo hojas de su abrigo. «Hay alguien en las colinas, observando». «¿Cuántos?», preguntó Elena. «Uno esta noche, pero no por mucho tiempo». Se sentaron en silencio. Luego Flor de Viento sacó algo de la bolsa a su lado, un trozo de cuero doblado, pintado con líneas, puntos y plumas. Lo abrió cuidadosamente, revelando un mapa dibujado por la mano de su madre. Elena no pudo leer nada de él, pero Mateo lo miró como si fuera escritura sagrada. «Ella marcó esta tierra», susurró. «Esta casa. Vio algo aquí». Flor de Viento asintió. Se suponía que este era el lugar seguro. Justo antes del amanecer, alguien disparó un arma. Un disparo, no lejos. Mateo salió por la puerta en segundos,
con el cuchillo en la mano, el rifle al hombro. Elena lo siguió con la linterna, sus botas crujiendo sobre la escarcha. Encontraron la fuente a 20 metros más allá de la línea de la cerca. Un conejo, disparado limpiamente, pero también clavado. En su pecho había una tira de lino empapada en arcilla roja, con una palabra pintada en letras toscas: salvaje. Lo quemaron antes del amanecer. Flor de Viento observó el humo elevarse. Luego tomó el taburete tallado en el que había estado trabajando toda la semana, caminó al centro del patio delantero y lo colocó debajo del viejo mezquite. Se sentó allí, tranquila, compuesta, sin inmutarse, esperando. «¿Qué está haciendo?», susurró Elena. Mateo respondió sin apartar la mirada. «Está dejando que vean lo que temen, y ya no se esconde de ello». Comenzó en silencio, solo el sonido de botas en tierra seca. Elena estaba en el porche, partiendo frijoles en un tazón. Mateo estaba sentado junto al borde de la cerca, afilando su rifle. Flor de Viento estaba trenzando un pedazo de cuerda, tarareando en voz baja. Luego vinieron los jinetes, 5 hombres. El sheriff, 2 ayudantes y 2 desconocidos, hombres rudos con ojos vacíos. Uno sostenía una cuerda enrollada en la mano. Mateo se puso de pie. Elena se levantó lentamente. «Estamos aquí por la niña», dijo el sheriff. «Les hemos dado suficiente tiempo». «No va a ninguna parte», respondió Elena. «Es una amenaza. La gente tiene miedo. Es una niña». El desconocido con la cuerda dio un paso adelante. «Podemos hacer esto de la manera difícil o fácil, señorita». Elena levantó su rifle. «Dije, no va a ninguna parte». Él alcanzó su revólver. Ella disparó al suelo. El estruendo partió el aire. Polvo y pájaros volaron. El hombre retrocedió tambaleándose. Mateo se movió rápido. Golpeó el pecho del segundo desconocido con la culata de su rifle. El hombre cayó con fuerza y se quedó en el suelo. Los ayudantes sacaron sus armas hasta que el humo los golpeó en la cara. Flor de Viento había arrojado salvia ardiente al viento. Nubló el porche, picando ojos y gargantas. Dentro, Mateo llamó. Cerraron la puerta de golpe. Un disparo resonó desde afuera, rompiendo la ventana cerca del hogar. Mateo miró por el lado. «Lo intentarán de nuevo». «No», dijo Elena. «Esto termina». Mateo abrió la puerta trasera y soltó un silbido largo y agudo. Al principio, nada. Luego, jinetes. Desde las colinas, una línea de indígenas silenciosos emergió, no cargando, observando, presentes. Uno por uno, los hombres del sheriff bajaron sus armas. El desconocido soltó la cuerda. El sheriff miró a su alrededor, con el rostro pálido. «¿Los llamaste?» Mateo no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Necesitaba hacerlo. Mientras se alejaban, derrotados y silenciosos, Flor de Viento se sentó en el porche. Un corte en su mano sangró suavemente sobre la madera. Una gota, justo donde la sangre de Mateo había caído una vez hace meses. Elena se arrodilló a su lado. Mateo se unió a ellos. Nadie habló. No había nada más que decir. Solo el viento y la paz, ganada. La mañana después del enfrentamiento, la casa se sentía diferente. No más silenciosa, solo más clara. El silencio que quedaba ya no estaba sostenido por el miedo, sino ganado con dignidad, del tipo que sigue cuando algo equivocado ha sido enfrentado y obligado a retroceder. Flor de Viento fue la primera en levantarse. Elena la encontró en el patio trasero, descalza en el rocío, recolectando manojos de salvia y pequeñas flores amarillas que brotaban entre los postes de la cerca. Sus pequeñas manos se movían con un ritmo tranquilo. Cuando Elena se acercó, Flor de Viento señaló un parche de tierra desnuda cerca del porche. «Aquí necesita vida», dijo suavemente. Elena no dijo nada, pero entendió. Esa tarde, Elena sacó un pedazo de madera pulida de debajo de las escaleras, algo que había estado guardando. Lo limpió y lo colocó al final de la mesa, frente a su asiento y el de Mateo.
Luego sacó un tercer plato, una tercera cuchara, una tercera taza. Cuando Flor de Viento entró, se congeló al verlo. Elena sonrió. «Tu lugar». Flor de Viento miró la silla como si fuera sagrada. Luego, lentamente se sentó. No dijo gracias. No tenía que hacerlo. Justo antes del atardecer, alguien dejó un paquete en la puerta. Elena salió sola y lo encontró envuelto en lino, aún caliente. Dentro, un pan, 2 manzanas y una pequeña nota. «Mi hijo fue curado por sus manos. No te debo nada. Pero veo lo que es verdad. No había nombre. Solo una flor prensada metida dentro del pliegue. Lo llevó dentro sin decir una palabra». Esa noche, Flor de Viento pasó 1 hora dibujando símbolos en el polvo alrededor del porche. Una espiral de hojas, un pájaro con las alas levantadas y 3 pequeños círculos conectados por una línea. Cuando Elena preguntó qué significaban, Flor de Viento levantó la vista y dijo: «Juntos». Más tarde esa noche, Mateo sacó un paquete envuelto en tela suave. Dentro había un collar, un pájaro tallado a mano, más suave que cualquiera que hubiera hecho antes. Se lo ofreció a Flor de Viento. «Es tuyo ahora», dijo. «Ella te dio el regalo. Tú lo llevas adelante». Flor de Viento lo tomó con cuidado y lo colocó alrededor de su cuello. Luego hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano y tomó la de Elena. «Gracias», susurró. Fue la primera vez que dijo las palabras en voz alta, en español, claras y firmes. Elena no respondió. Solo sostuvo su mano más fuerte. Afuera, las colinas brillaban doradas en la última luz. El viento se movía por la hierba en olas lentas, y en la quietud de ese momento, la casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como hogar. La temporada comenzó a cambiar. Las colinas perdieron su color primero. El verde se volvió dorado, luego gris. Las mañanas eran más frías, las noches más largas. La vida se ralentizó. Pero dentro de la pequeña casa, junto a la línea de la cerca, algo había comenzado a florecer. Flor de Viento plantó hierbas donde antes había tierra agrietada. Cantaba mientras trabajaba, melodías tranquilas en un idioma que Elena no conocía, pero sentía. Mateo le construyó un pequeño banco cerca del pozo tallado con pájaros y lunas. Nunca lo dijo en voz alta, pero la forma en que pulió la madera, la forma en que arregló el tejado sobre su esquina del porche, era una especie de amor, no ruidoso, sino duradero. Una mañana, Flor de Viento encontró un pájaro roto al borde del camino. Su ala estaba doblada, su respiración débil. Se arrodilló junto a él, le susurró, y lo llevó de vuelta a la casa envuelto en su bufanda. Durante los días siguientes, lo cuidó con la misma paciencia que había mostrado con todos los demás. Molía hierbas, hacía férulas, cantaba. Y una noche voló. No lejos, pero se elevó. Se elevó y dio una vuelta alrededor del mezquite. Luego desapareció en el cielo más allá de la cresta. Flor de Viento observó hasta que se fue. Luego se giró hacia Elena y dijo, recordó cómo. La gente del pueblo comenzó a dejar cosas de nuevo, no abiertamente, no con palabras, sino con pequeños gestos. Huevos, tela, un par de botas gastadas para el invierno que se acercaba. Elena nunca lo mencionó, tampoco lo hizo Mateo, pero una mañana hubo un golpe tranquilo. Era la esposa del herrero. Su hija había enfermado. Flor de Viento estaba en la puerta, sin miedo. «Puedo intentarlo», dijo, y Elena la dejó ir. Para el final de esa semana, alguien había construido una pequeña cruz de madera fuera de la iglesia quemada. No una amenaza, solo un marcador, una forma de decir, recordamos. Alguien más había grabado un símbolo debajo, un pájaro en vuelo. Nadie lo borró. Dentro de la casa, la mesa seguía puesta para 3, a veces en silencio, a veces con risas, a veces con historias. Elena a menudo sorprendía a Flor de Viento mirando el fuego, con el pulgar rozando el colgante alrededor de su cuello. No era la misma niña que había aparecido en la niebla hace semanas. Ahora estaba más alta.
no porque no tuviera miedo, sino porque había elegido quedarse. Una noche, Mateo colocó una nueva talla en la repisa. Era simple: 3 pájaros en línea, todos mirando en la misma dirección. Flor de Viento preguntó qué significaba. Él pensó por mucho tiempo, luego dijo: no todos los pájaros nacen sabiendo a dónde ir, pero cuando encuentran el cielo correcto, vuelan. Afuera, el viento se agitó, y en algún lugar lejano, un pájaro gritó a través del valle, no perdido, solo regresando. Algunas historias no terminan con una tormenta, sino con la reconstrucción silenciosa de algo roto. Si el viaje de Flor de Viento te conmovió, o te recordó a alguien que mostró un coraje silencioso, compártelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si crees en historias que curan, protegen y recuerdan, considera suscribirte.